Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal en donde esta vez les vengo a traer una práctica sobre la ley de incremento de Newton. En esta práctica vamos a resolver este ley de incremento de Newton con ecuaciones diferenciales, pero no solo eso, sino que realizamos un experimento entre una mezcla entre un soluto y un solvente que les voy a explicar más adelante. Antes de empezar, les quiero explicar de qué va la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre su temperatura actual y la temperatura del medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que entre más grande sea la diferencia entre una temperatura ambiental y en la temperatura de un objeto, su, su disminución de temperatura, o bueno, su enfriamiento será más rápido, pero entre más cerca esté de la temperatura tal, o en otras palabras, entre más pequeña sea esta diferencia, tu enfriamiento se va a terminar alentando. El modelo matemático de esta ley en una expresión de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden sería la siguiente, que sería diferencial de t mayúscula sobre diferencial de t minúscula es igual a k por t mayúscula menos ta mayúscula. Ahora, ¿qué significa cada letra? Bueno, t mayúscula significa la temperatura respecto a un tiempo. T minúscula significa tiempo en segundos en este caso. K es la constante de enfriamiento que característica que tiene el objeto y del medio. Y TA mayúscula es la temperatura ambiente que hay alrededor de ese objeto. Esa temperatura, la K como TA son siempre constantes. T mayúscula y T son variables. Ahora, ¿cuál es el, los, ¿cuáles son las mezclas que vamos a usar en esta práctica? Bueno, la mezcla que vamos a usar va a ser entre glicerina y agua. ¿Por qué glicerina? Bueno, y es porque la glicerina tiene una propiedad especial, que a medida que aumenta su concentración de la glicerina en el agua, la viscosidad dinámica de la solución crece significativamente y la conductividad térmica de la mezcla va disminuyendo con respecto al agua pura. Y el calor específico de la solución se reduce y estos efectos combinados van a reducir la transferencia de calor por convección natural dentro del vaso y esto disminuye la constante K y por ende va a ralentizar el proceso de enfriamiento. Bueno, aquí sabemos el concepto básico del enfriamiento de Newton y por qué se eligió la glicerina. Hacemos los objetivos de esta práctica. Y bueno, tiene como objetivo analizar de forma experimental y matemática el enfriamiento de tres vasos con mezclas homogéneas entre un mismo soluto y un solvente, en este caso glicerina y agua, con concentraciones diferentes y, y usando la ley de enfriamiento. Ahora, el objetivo específico de esta práctica será preparar tres mezclas de agua y glicerina con diferentes concentraciones como mucho. Se registrará la variación de temperatura en función del tiempo con un periodo de prueba de 150 segundos, obteniendo 80 muestras por cada mezcla o por cada vaso. Se aplicará la ley de enfriamiento de Newton para modelar matemáticamente el comportamiento térmico de cada vaso.
y determinar la constante de enfriamiento K en tres diferentes tiempos para las tres mezclas y comparándolas entre sí y analizar la influencia de la glicerina en la tasa de enfriamiento. Ahora, en el caso del muestreo se usará un sensor de temperatura conectado a un microcontrolador variable omega. Estaría el código de programación de Arduino y acá abajo estarían las conexiones, eh, eh, las conexiones que tiene el sensor junto con el Arduino. Hacemos a la solución detallada de la ecuación diferencial para sacar su ecuación. Bueno, sabemos que por verla, esta ecuación se puede resolver por el método de separables. Y este método se realiza de la siguiente manera. Primero separamos las variables y reescribimos la ecuación diferencial, donde sería quedando de esta siguiente manera. Ahora, lo siguiente es integrar ambos lados y vemos que del lado izquierdo se puede integrar por sustitución por sustitución, que resolviéndolo de esa manera daría logaritmo natural del valor absoluto de t menos ta. Y esto es igual a la integral de k, que esta integral es prácticamente pues, directa, que es igual a kt, a k por t más c. Ahora, el siguiente paso es despejar de esta ecuación el valor de la variable t. Y para poder hacerlo necesitamos usar funciones exponenciales. Y las aplicamos en ambos lados. Ahora, sabemos que el e a la elevada a la al logaritmo natural del valor absoluto de u es igual a u. Entonces, esto sería igual a t menos ta. Y ahora, es, sabemos que la suma de potencias de una exponencial la podemos expresar también como una multiplicación de exponenciales. Entonces, así que e a la kt más c la podemos expresar como e a la kt por e a la c. Y también tenemos que una cosa, e a la c, e a la constante c es igual también a c. Entonces la cambiamos para hacer más sencilla la ecuación. Dando igual como ahora, ya que tenemos todo de esta manera, podemos despejar de forma sencilla t, dando así la ecuación, primera ecuación que sería t es igual a c e a la kt por t. Ahora, un paso extra que yo hago para evitar tanto problema al momento de despejar K es de una vez despejar K, que es a partir de una forma muy sencilla, ya a partir de esta ecuación, que en este caso, como K está en una exponencial, la forma para despejarla es a partir de eh, funciones logarítmicas. Hacemos eso en ambos lados, así como antes, y sabemos que el logaritmo natural del valor absoluto de e a la u es igual a u. Entonces, el logaritmo natural del valor absoluto de e a la kt es igual a kt. Y ahora aquí solamente despejamos k del valor t, quedando así el despeje de k. Bueno, pasamos al siguiente paso, que es la solución específica de cada vaso. De cada vaso. En este caso, estos datos se sacaron a partir del sensor, donde estos tres datos los pueden sacar de ¿cómo decirlo?
a partir del tiempo que ustedes quieran. Yo elegí estos valores, T0 y ahora. T0, ¿qué significa? Ese valor es muy importante y siempre hay que tenerlo a la mano. Y este valor es la temperatura que hay, que tuvo el líquido, bueno, la mezcla en el tiempo cero. En este caso, su temperatura máxima, o sea, 85,62 grados. Y TA es la temperatura ambiental que se registró. Ahora, pasamos a calcular el valor C. ¿Cómo calculamos el valor C? Se calcula a partir de esta ecuación que ya habíamos despejado de T. En esta ecuación vamos a sustituir valores porque ya sabemos cuánto es T. Y ahora, bueno, más bien, ¿cómo sabemos cuánto vale T? Porque tenemos todos estos valores. ¿Cuál elegimos? Bueno, para calcular C, siempre se va a elegir la temperatura en el tiempo cero. En este caso, 85,62. Entonces, ese valor lo sustituimos aquí, quedando de esta manera. Ahora, también sabemos el valor de t, que en este caso es tiempo, o sea, es 0. Y también sabemos el valor de TA, que en este caso es el valor de la temperatura ambiental, que es 25,36. Sustituyendo nos quedaría de esta manera. Ahora, tenemos C porque estamos calculando C, ¿no? Pero tenemos aquí una K. Esta K, ¿qué hacemos con ella? Porque no sabemos cuánto vale. Pues no hay problema, porque esta K siempre se va a terminar eliminando gracias a este cero que la está multiplicando. De esa manera, este, esta exponencial queda como E. Esta exponencial queda como E a la cero. Y sabemos que toda constante y variable elevada a una potencia cero es igual a 1. Bueno, sabiendo eso, solamente despejamos C de forma sencilla y nos daría este valor, 60,62. Ese valor va a ser constante y nunca va a cambiar. Ahora calculamos K en tres diferentes tiempos que se muestran en el sensor. En este caso, como te había dicho, yo elegí estos tres tiempos. Y pues ya tenemos la ecuación de K despejada para solamente sustituir valores. Los valores que siempre se van a mantener constante, como ya había dicho, va a ser C y K, nunca van a cambiar. Pero en este caso, a diferencia de C, T mayúscula, la temperatura y el tiempo sí van a cambiar. En este caso, el tiempo en K de 1350 es pues 1350. Ese es su tiempo. Y su temperatura es de 55,06. Y aquí solamente lo sustituimos. Y todo esto nos daría por resultado menos 5,24089 por 10 a la menos 4. Y eso mismo hacemos en los siguientes valores de acá. Aquí da 285 de tiempo, 2850. Y en temperatura nos dio 42,25. 42,25. Lo mismo acá, 4350. Y temperatura 35,69. Constantes, ¿eh? Y temperatura ambiental siempre constantes. Ahora, ya que tenemos tres valores de K, lo que vamos a hacer es calcular el valor de T en 10 diferentes muestras usando un resultado de K. En este caso, yo elegí la de K de 1350. Ahora, en esta ecuación, nosotros ya no tenemos el valor de t, ya que en esta ecuación nosotros vamos a sustituir valores
en esta misma ecuación de t es igual a c por e a la kt más ta. Bueno, entonces solamente sustituir valores, ya que ya sabemos el tiempo, la constante c, la constante k y la temperatura ambiental. Solamente sustituir valores y calcular. En el tiempo 150 me dio una temperatura de 81. Estos valores los vamos a comprobar más adelante en una tabla comparativa entre el valor muestrado con el sensor y el valor calculado con la ecuación. En 300 dio 76, 450, 72.9, en 600, 69.3, 750, 66, y así como hasta los datos hasta 1350. Que de hecho, este dato que está aquí, yo lo saqué a partir del sensor. Y como, y como lo calculé acá, el valor de 1350 pues es el mismo. Sí, debe ser el mismo, ya que es su constante K, su propia constante K. Ese valor siempre va a ser el mismo. Ahora, ya que, ya que tomamos eso, pasamos al siguiente vaso. Más adelante les voy a explicar cuáles son los valores de entre glicerina y agua de cada vaso. Hacemos lo mismo, pero aquí obviamente van a dar los datos diferentes, ya que nuestra temperatura máxima que el sensor detectó en este vaso, o bueno, sí que detectó, fueron 80.69 grados centígrados. Y para los tres vasos voy a utilizar el tiempo de las tres mismas muestras, 1350, 2850 y 4350. Y la temperatura ambiental, en este caso, dio de 26.13. Como ya lo he explicado, cómo calcularse, y vamos a hacer más directo. Temperatura en el tiempo cero, 80.69. Exponencial de k a la 0, 1, más la temperatura ambiental de 26.13. Y ahora solamente, como ya había dicho, esta exponencial se vuelve 1 y solamente despejamos el valor de c, que en este caso la constante c es 54.56. Ahora, calculemos k, igual que anteriormente, solamente es sustituir valores a partir, de, a partir del tiempo y la temperatura que se dio de esa muestra. Como observamos, los valores aquí sí variaron un poco más. Las constantes K aquí variaron un poquito más que arriba. Estas dieron un valor un poco más alto, a diferencia de estas de acá abajo, que dieron un valor mucho más bajo. Esto quiere, esto quiere decir que es, eso quiere decir que este sistema se va a enfriar más lento. Bueno, hacemos lo mismo que el anterior. Calculamos en 10 muestras diferentes usando el resultado de K de 350. Como he dicho, voy a siempre utilizar este resultado en los tres vasos. Y bueno, esto es igual, solamente sustituir valores. Otra cosa que no había mencionado, del por qué está esta operación tan grande aquí. Y bueno, para ser más exactos el cálculo, evité poner este valor del resultado con decimales y preferiblemente puse el valor el- bueno, el cálculo, la sustitución de la ecuación, para que de esa manera dé el resultado más preciso. Y aquí está el resultado de diferentes muestras. También las muestras de aquí siempre van a ser las mismas.
de 150 segundos a 1500 segundos. Siempre. Y bueno, aquí están los resultados. En 750 dio 55.25, que técnicamente es correcto, lo mismo que dio acá. Aquí se nos fue un punto. Pasamos a la solución 3 del vaso, el cual este vaso fue el que mayor temperatura alcanzó, con una temperatura máxima de 87.75 grados centígrados. Ahora, este vaso es el que más glicerina tuvo, pero con este vaso yo tuve ciertos problemas por temas de condiciones ambientales y cosas así. Fue el que más tuve los problemas. Y más adelante se los explico en las conclusiones de por qué tuve problemas con este vaso. Bueno, su temperatura ambiental de este vaso fue de 24.86. Y aquí están las tres muestras que yo elegí del proceso. Ahora, lo mismo, solamente sustituir valores, temperatura en tiempo cero, 87.5, eh, a la K 0, que es igual a 1, todo esto va a ser igual a 1 por C, más la temperatura ambiental de 24.86. Eh, Resolvemos, despejamos y da un resultado de C es igual a 62.86. Muy parecido, bueno, no muy parecido al primero. Ya me perdí. Pues acá, está aquí. Ahora calculemos en tres tiempos diferentes usando K es igual a logaritmo. Bueno, la ecuación de K. Igual, solamente sustituir valores de, de TAC y temperatura y tiempo respecto a la muestra que se eligió. 1700 segundos, 1300 segundos, la temperatura en ese tiempo y su temperatura en ese tiempo. Así con las otras tres. Aquí la constante de K eh, dio más alta que la anterior, pero más baja que, más baja que la primera. Ahora calculamos T en 10 muestras diferentes, o el resultado que ya hemos dicho que vamos a utilizar ese mismo resultado siempre, de K en 1350 segundos. El resultado, igual, sustituir siempre valores nada más, y para un resultado más exacto, no poner ya el valor en decimales de K, sino que poner la ecuación completa y meterlo así directo, así en una calculadora, para un resultado más exacto, para contar todos los decimales. Así ahí, igual, cálculos de 150 segundos hasta 1550 segundos. En 1350 segundos, dando un resultado de 56.81 centígrados, igual que la muestra que nos dio el sensor. Ahora sí, ya que explicamos todos los cálculos, pasamos a la experimentación, en donde, bueno, como ya habíamos dicho, este muestreo se hizo a partir de 150 segundos por muestra y dando un total de 80 muestras. Ahora, la selección de estos intervalos no fue al azar, sino que anteriormente se había hecho una prueba preliminar y el tiempo entre muestras se hizo de 30 segundos, pero con esta muestra dieron muchos valores, llegando casi hasta 300 o 200 valores. Bien, y entonces solamente a partir de eso se dividió, se hizo un pequeño cálculo sencillo para determinar 150 segundos y conseguirse 80 muestras. Para el proceso de la experimentación,
Lo primero es la preparación de la solución. Se medirán las cantidades correspondientes de glicerina y agua por cada vaso, en donde el primer vaso fue de 35 mililitros de glicerina y 315 mililitros de agua. El segundo vaso fue de 90 mililitros de glicerina y 260 mililitros de agua. Y el tercer vaso de 125 mililitros de glicerina y 225 mililitros de agua. Y asegurando una mezcla homogénea antes del calentamiento. Ahora, el segundo paso es el calentamiento, donde estas mezclas se van a calentar durante 12 minutos en una estufa a fuego bajo para lograr alcanzar una temperatura de 80 grados centígrados y evitar su evaporación. Ahora, durante el paso 2, se va a revisar la temperatura ambiental mientras que las mezclas se están calentando para poder usar ese dato. Después, la colocación del sensor. Una vez que, o sea, la colocación del sensor es la siguiente. Una vez que se terminó de calentar el agua, vamos a vertirlo en un vaso. Yo usé es una taza blanca. Se vierte en este vaso y el sensor, la parte plateada, debe estar justamente en medio de todo el vaso, del fondo hacia arriba y del diámetro que tiene pues la circunferencia del vaso, pero evitando que la parte plateada del sensor pues toque el tema del fondo del vaso y sus paredes. Yo esto lo logré también haciendo que el cable flotara, amarrándolo a un pedazo de algo para que el sensor pues se mantuviera ahí volando. Y como vemos, no solo la parte plateada del sensor, no solo no está tocando ni el fondo ni las orillas, sino que ni siquiera el cable está tocando las orillas. También podría servir para evitar el ruido. Ahora, mm, ahora pasamos con las tablas de la experimentación. En todas las tablas de esta parte, el lado izquierdo va a ser la experimentación y el lado derecho va a ser las teóricas. Ahora, en el tiempo cero, pues va a ser la misma, obviamente, ya que pues, yo tomo ese valor de la experimentación, por eso va a ser siempre lo mismo. Entonces vamos a comparar los otros valores que yo calculé a partir de la constante K de 1350. Y también la constante K va a ser siempre la misma en las tres tablas. Vamos a ver 1350 en la muestra 10 por tiempo de 1350 da un resultado de 125,06 grados centígrados. Igual que en el lado de los cálculos, da lo mismo. Entonces, calculamos. Vemos la comparación de otros valores. Por ejemplo, vamos a poner el primer valor. Digo, la segunda muestra en 150, que dio un total en el experimental de 79,87 grados centígrados. Y en el teórico nos dio 81,064. Es una diferencia bastante pequeña en realidad, o sea, solamente casi como unas 10 décimas, más o menos, muy, pero pequeña. Pasamos a, no sé, al dato de, de 2100, que es el más cercano, 2000, bueno, segundo más cercano, donde nos dio 47,44 en lo teórico, digo en lo experimental, y en lo teórico nos dio 45,407. Aquí vemos ya una diferencia más alta entre lo teórico y lo experimental, en donde se ve que es de unos 2 grados de diferencia. Pasamos al siguiente que sería, vamos a ver, hacer de forma de los tiempos sumados, 2100, primero 2100, ahora 4200, donde dio un total de 36,19
y en el teórico dio 32,02. Aquí ya el tiempo es mucho más alto, la diferencia en tiempo es mucho más alta, ya dio una diferencia de 4, ya cada vez entre más alejado, entre más cerca esté del ambiental, más grande es la diferencia, ¿verdad? Ahora pasamos con el tiempo de 6300. Aquí está. Aquí nos dio 30 y acá nos dio 27. Aquí pues vemos que pues se estabilizó un poquito, ya que la diferencia entre ambos es de un poquito menos de 4, más o menos. Entonces pasamos al siguiente, 804, 8400, en donde nos da 27,87. En el teórico nos da 26. Aquí vemos que se estabilizó. El tiempo, esto es más que nada por el valor de K que nosotros elegimos. Y esto lo vamos a ver en la gráfica más notoriamente, porque aquí el tiempo ya se estabilizó, o sea, ya coincidieron muchísimo mejor. Ya la diferencia entre ambos es de unos más o menos unos 2 grados. Y el siguiente tiempo que sería de 9600, pues sería 10.600, perdón. Pero en este caso sería esto. Sí, este de 26 y en el otro de 25. Aquí la diferencia ya es de 1,5. Y bueno, ya observamos la diferencia de uno y otro. Ahora vamos a observar lo que nos dice la ley de enfriamiento, que es que dice que entre más cerca se esté de la temperatura ambiental, la temperatura del objeto, más lento se va a enfriar. Y observar eso, si es que se ve eso. Y lo vamos a observar en el experimental. Vemos que inicia con 85 y en tan solo 10 muestras, o sea, en tan solo 1350 segundos, bajó 55 grados. O sea, bajó 30 grados en tan solo 1350 segundos. O sea, en muy poco tiempo bajó muchísima temperatura. Y ahora en unos 2700 segundos, que es lo doble de esto, aquí vemos que en ese mismo tiempo entre 1350, en ese mismo periodo de tiempo de 1350 segundos, solo bajó 10 grados. La diferencia de anteriormente que bajó 30 grados, ahora solo bajó 10. Muy, pero muy, muy, muy poco. Ahora ahora el mismo periodo de tiempo, que es en 4050, quizá bajó a 36, ahora solo bajó casi lo mismo, unos 10 grados. Otra vez, otros 1350, que son 5432, ¿cuánto? El anterior, ¿cuánto era? 4000, 4000, ¿cómo? 4050. En este caso solo bajó, o sea, 4 grados. O sea, en el mismo periodo de tiempo solo bajó 4 grados. Entonces, podemos observar que sí se está cumpliendo la ley de enfriamiento de Newton. Entre más cerca se esté de la temperatura ambiental, que es de 20, ¿cuánto era? 21, que era de 25,36. El enfriamiento es cada vez más y más lento. Y esto también lo podemos ver en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Ok, les voy a mostrar la gráfica de comparación. La gráfica de comparación, podemos ver que al principio también vimos que los valores, no hay una gran diferencia entre los valores. Aquí vemos que la teórica y la experimental van casi a la par, pero ya después, alrededor de los 1900 segundos, se empiezan a separar por culpa de la constante K principalmente. Aquí se empiezan a separar, 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 y hasta el final es donde se vuelven a encontrar. Y bueno, también el tema del enfriamiento de la ley lo podemos ver aquí, que al principio lo podemos acá.
el experimental. Aquí vemos que la gráfica, la curva, baja de forma muy proporcional, muy, pero muy rápido. O sea, su caída es muy rápida. Pero aquí ya se empieza a estabilizar y empieza a alentarse, 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 alentar, a llegar a una temperatura, a su temperatura. Bueno, acercarse lo más posible a la temperatura. Ahora pasamos con el siguiente vaso. Vamos a ver lo mismo, si es que la ley de incremento se cumple también aquí. Y la diferencia entre cada muestra. Vemos que la primera muestra debe ser igual. Y la siguiente muestra que vamos a ponerle en también 2100, que fue de 48, aquí dio 46. Una diferencia de 8 grados. En 4200, eh, la diferencia aumentó de unos 4 grados, más o menos 5. No, sí, unos 4 grados o menos. Aumentó en 6400. Está. La diferencia ya se está más o menos estabilizando. Y en valores ya mucho más bajos, como en 1350, los valores ya son bastante acercados entre ellos. Ahora vemos su ley, y es que se cumple, la ley realmente en esta tabla, donde vamos a comprobar en 1350, que da un valor de entre 0 y 1350, que vemos aquí, que también dio un bajón súper súper grande, de también unos 20, aquí fue de unos 25 grados, y en ese mismo periodo de tiempo, de 1350 hasta 2000, ¿dónde está? 2700, dio 44, que fue una diferencia de unos 10 grados. Ese mismo periodo de tiempo, en 4050, está, 37,81, también disminuyó, pero no, también fueron unos 7 grados, 7 grados más o menos, y de este tiempo, otros 1350, hasta 5400, bajó 4 grados solamente, fue muy poco ahora lo que bajó, y así, entonces eso también demuestra que la ley se está cumpliendo, y lo mismo que la anterior, su caída al principio es muy, muy rápido y después empieza a estabilizar y alentando. Aquí tenemos esta comparación, que al principio los valores coinciden bastante o su diferencia es muy baja, pero después su diferencia empieza a crecer demasiado y hasta el final se empiezan a estabilizar luego. Este vaso sería el de... Ok, de diciembre del 90. Luego, en el vaso 3 tenemos que su temperatura fue de 87,75, ya es la misma. Y en el valor de 1300 segundos de verdad lo mismo. Lo mismo. Ahora, tenemos que eh, vamos a comprobar lo mismo que anteriormente, en donde vamos a comprobar lo mismo anteriormente, perdón, en donde vamos a comprobar la ley de enfriamiento de Newton y la diferencia entre experimentales y teóricos, que por cierto aquí no sé por qué le puse dos veces experimentales. Aquí estos son los teóricos, sí son los teóricos, ¿verdad? Sí, sí son teóricos, que me equivoqué, son teóricos. Y bueno, vemos que de 0 a 1350 bajó también unos 30 grados más o menos. Y en ese mismo periodo de tiempo, 2700, bajó alrededor de, bajó alrededor de unos 12 grados.
un poquito menos, sí se alentó, pero aquí se está demostrando de hecho también la glicerina, ya que este vaso es el que más tiene y la diferencia entre este 1356 y este 2700 creo que hasta ahora creo que es la más grande que ha habido, ya que la diferencia entre estos dos es de 12 grados, o sea, bajó 12 grados. Pero bueno, continuamos. En el siguiente valor de tiempo sería de 4050. Aquí está, aquí está. De 36,38. Y eso también está demostrando que la temperatura sí está bajando. Ahora dio solo 10 grados. En eso, el siguiente valor en 5433. Y su diferencia ahora fue de más o menos unos 6 grados. No, 7, unos 4 grados más o menos. Y bajó bastante. De hecho, aquí fue donde bajó muchísimo la diferencia. Porque anteriormente nos había dado casi 7 o 10, no me acuerdo. Y ahora nos bajó hasta 4. Bajó bastante. Entonces sí se está cumpliendo la ley. Y lo mismo, la comparación entre las muestras, se las voy a explicar acá abajo para no tardarme tanto. Aquí, que vemos que también, igual que en el anterior, las muestras al principio coinciden, están coincidiendo, pero después se termina de bajar por diferentes partes de la gráfica con una diferencia gigantesca. Aquí está este huequezote. Y hasta el final se termina de estabilizar. Y de hecho, eso es que el punto en donde se cruza aquí, el punto en donde ya se empieza a ver, se empieza la diferencia a ver, que es este punto, ¿dónde es? En el tiempo. Es en el tiempo de más o menos, si vemos, de más o menos 1350 segundos. El valor de que nosotros, bueno, que yo utilicé, perdón, más bien, el valor que utilicé en K, igual que en las anteriores gráficas, podemos observar eso, miren, aquí mismo, este punto, en esta intersección, se ve que fue en 1350 también. Entonces eso quiere decir que la constante casi este, eh, afecta demasiado estos cálculos. Y la forma más correcta, creo que de hacer esto es a partir de sacar su valor cuadrático, me parece que era. Raíz cuadrática o media cuadrática, no recuerdo cómo se llamaba, para poder sacar la constante K y esa poder utilizarlo y no elegir la constante K de una muestra. Porque si se hace eso, pues pasa lo que está pasando aquí. Se da una diferencia muy grande. Y ahora iniciamos los resultados de las tres gráficas experimentales, donde, como vemos, el tema de la glicerina, lo que habíamos dicho de la glicerina, se está cumpliendo en cierta parte, pero solo en dos vasos. Porque como había dicho anteriormente, el tercer vaso tuvo un problema con él. En este caso, tenemos que eh, el primer vaso, que es la línea azul, empieza en su punto máximo y baja demasiado rápido. E incluso baja más rápido
que la, el vaso 2 y el vaso 3, dándose aquí superando el enfriamiento de ambas. Luego está el vaso 2, en donde el vaso 2 fue el segundo que más lento se enfrió. Y lo vemos aquí. Al principio se enfría lento, 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 lento. Pero aquí el problema es que el vaso 3 terminó siendo el menor, porque al principio se estaba cumpliendo su lentitud de enfriamiento, pero después, no sé qué fue lo que pasó, porque cuando yo lo estaba midiendo, yo no estaba en casa, yo no estaba ahí presente, lo dejé midiendo y no sé qué fue lo que pasó, si entró eh, aire frío por la ventana, por la puerta o algo parecido, no sé lo que pasó, la verdad, que pues al principio las tres curvas se cumplen, como vemos aquí, en este punto, acerco, el tercer vaso es el más lento, el segundo es el que está entre medias y el primero es el más rápido. Pero después, el tercer vaso termina siendo el segundo más rápido y luego en el tiempo de 7000 termina, termina siendo el enfriamiento más rápido. Viendo al final que la, el orden sería, el que más lento se enfrió fue el vaso 2, el segundo fue el vaso 1 y el tercero fue el vaso 3. Algo que no debería ser así, que más bien el vaso 3 debería estar acá arriba. Bueno, pues sí, nada más el vaso 3 debería estar acá arriba. Pero como les digo, no sé qué fue lo que pasó, yo no estaba presente, que pues terminó enfriándose más rápido por cuestiones ambientales. Aquí está la teórica, que de hecho la teórica, a diferencia de la experimental, tiene un poquito más de diferencia entre todas las gráficas. Aquí se ven más como jorobas, de hecho. Se ve que en la teórica el vaso 2 fue el que más se tardó, de hecho. Y ahora, la teórica se parece bastante también a la experimental por culpa de la K. Entonces, obviamente, aquí no es que se haya también tenido algún problema ambiental, sino que pues como las muestras tuvieron problemas ambientales, yo para calcular mi constante de enfriamiento K, usé esas muestras, las cuales tuvieron un problema con su enfriamiento a partir del ambiente. Entonces, por eso digo de esta manera. Pero en su igualdad, pues podemos decir que se parecen bastantes. Su comportamiento también es muy idéntico. Y bueno, pasamos a las conclusiones de esta práctica. ¿Qué averiguamos en esta práctica? Bueno, lo que averiguamos fue de que el proceso de enfriamiento ante una mezcla de un soluto y un solvente se puede modelar mediante una ecuación ordinaria de primer orden, en este caso, la ley de enfriamiento de Newton, en donde su resolución fue por métodos de varias separadas, permitiendo obtener una solución general, la cual fue esta siguiente, en donde esto no lo había explicado, y su constante, la constante C, es la constante de integración, la cual se determina, como ya había dicho, con su despeje y la condición, como ya había dicho, siempre en temperatura en tiempo cero. Y bueno, esto también conduce a una solución específica y esto demostró que el enfriamiento sigue un comportamiento exponencial decreciente que, que tiende asintóticamente a la temperatura ambiental. Y bueno, este experimento validó el modelo matemático de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton como su interpretación física con el sensor, demostrando que la relación directa entre propiedades físicas del sistema y la constante de enfriamiento K.
Y bueno, eso es todo por este video. Todo. Así que nos vemos próximamente. Adiós.